Hermanas, ¿cómo están todos? Esperamos que hayan tenido una excelente Semana Santa, un día maravilloso, el día de resurrección, y que se encuentren bendecidos con la familia, disfrutando de las bendiciones de Dios y buscando, como siempre hemos dicho, mirando hacia el día glorioso donde seremos rescatados y estaremos presentes con Dios para siempre. Pero hasta ese día, hasta que ese día no suceda, hasta que ese día no venga, entonces obviamente tenemos mucho trabajo que hacer aquí en todos los aspectos, y por eso continuamos estudiando sistemáticamente la palabra de Dios. Una de las razones por las que nosotros enseñamos la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, es porque si Dios nos permite, llegaremos a un tiempo en donde estudiaremos toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, y así podremos tener una idea clara del mensaje completo de la palabra de Dios. Hoy nos encontramos todavía en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Vamos a examinar los versos 13 al 17. Y hoy es un día muy difícil porque tendremos que hablar de un tema que no es muy popular. He estado pensando por una semana y algo cómo podíamos titular este mensaje. El mensaje que nadie quiere oír en la iglesia, el mensaje más odiado, particularmente en los Estados Unidos, el mensaje que nadie quiere predicar, el mensaje que nadie quiere escuchar, o tal vez la doctrina bíblica que nadie quiere obedecer. Todos esos serían buenos títulos para este mensaje, pero lo vamos a dejar en eso. La doctrina bíblica más difícil de obedecer, y eso trata con el aspecto de sumisión. Así que vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría, y yo les pido a ustedes que extiendan su gracia y que por favor sean pacientes. Es un tema no muy popular, un tema muy difícil, un tema muy doloroso, pero es un tema bíblico. Y como estudiamos la Biblia sistemáticamente, no podemos dejar de un lado estos temas. Hay ciertos temas que a los pastores no nos gusta estudiar, no nos gusta enseñar, pero tenemos que, porque son temas bíblicos. Así que vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias esta mañana porque usted se encuentra siempre en su trono. Usted siempre es el que gobierna el universo entero. Países, naciones, continentes, planetas, todo lo que existe fue creado por usted, y todo lo que existe es gobernado por usted. Así de sencillo. El mundo existe porque usted es Dios, y sin usted no hay nada posible. Así que por eso, Señor, traemos este tema delante de usted para que nos dé oídos para oír, corazón para obedecer y manos y pies para cumplir lo que usted nos enseña en su palabra. Así que, Señor, estamos en sus manos, enséñenos, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si antes compartí esta ilustración con ustedes. El papá que va a la tienda y su pequeña hija le dice, yo quiero ir contigo, y el papá le dice, bueno, sube al carro pues, y obviamente ella tiene que ir en el asiento de atrás. Y cuando sube la niña, el papá le dice, siéntate y pon tu cinturón de seguridad, y la niña dice, no quiero. La niña va de pie, parada en el asiento, y le dice, siéntate por favor y pon el cinturón de seguridad. No quiero. Siéntate, si no, no vamos a ningún lado. No quiero. Bueno, el papá por fin sale se levanta de su asiento, sale, da la vuelta, agarra a la niña, la sienta, le pone el cinturón de seguridad y van a la tienda. Cuando van llegando a la tienda, el papá le dice, ¿viste? Qué difícil es que obedezcas. ¿Por qué no obedeces? Te ves bien cuando obedeces. Y la niña le dice, papá, ¿tú me miras que estoy sentada? Sí. ¿Tú me miras que tengo mi cinturón puesto? Sí. Dijo, pero ¿sabes qué? En mi corazón voy de pie y sin cinturón. Y me quedo pensando esa ilustración, porque ¿acaso no es esa a veces la actitud de todos nosotros? Hay ciertas cosas en la vida que simple y sencillamente, como decimos en buen español, no nos caen, no nos gustan. Este asunto que vamos a tratar hoy es uno de esos temas que no nos gusta. No lo queremos escuchar. Por supuesto, no queremos obedecer. Ni siquiera queremos pensar que tengamos que someternos a ningún tipo de persona, a ningún tipo de institución, a ninguna autoridad. Sin embargo, la Biblia dice que eso es un tema el cual debemos entender, debemos estudiar y debemos ejercer, debemos practicar. ¿Por qué es este asunto? Bueno, dice en Primera de Pedro, capítulo 13, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey
como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Déjeme darle, por favor, el trasfondo histórico de cuando estas cosas se escribieron. Pedro escribió esta carta cuando el emperador romano se llamaba Nerón. Él era el César, el hombre más sanguinario, el hombre más impío, el hombre más cruel, más vil, más violento que haya habido en el Imperio Romano. Era este hombre Nerón. Siendo que él era el César, él gobernaba todo el imperio. Este hombre era tan malo que a los cristianos los mandaba a apresar y los traía a su jardín, en su palacio, y los ponían amarrados en estacas, vivos, los cubrían de este chapopote, no sé cómo le llamamos nosotros, asfalto sería la palabra correcta. Los cubría de este asfalto, y en la noche cuando él tenía sus celebraciones, que dicho de paso incluían mucho homosexualismo, a estos cristianos cubiertos de asfalto los incendiaba, los prendía mientras él tenía sus orgías y sus horribles fiestas que hacía. Era tan horrible este personaje, era una cosa tan vil que a un jovencito que era muy bien parecido, muy guapo, lo mandó a castrar para casarse con él como si ese jovencito fuera su esposa. E hizo a todo el mundo que trataran a esta como si era la emperatriz, o sea, la esposa del emperador. Era así de horrible la condición. Este hombre, Nerón después incendió la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos. Los cristianos en todas partes del mundo donde se encontraban hasta ese momento tenían que pagar impuestos, eran perseguidos por el imperio y eran odiados por aquellos que no eran cristianos. Así que te podrás imaginar las condiciones del mundo. Tenían que pagar muchos impuestos, no tenían nada. Los cristianos habían huido de su país de origen, se encontraban como esclavos en muchas partes. La opresión, el maltrato era cosa del diario vivir para esta gente. A esta gente Pedro le escribió estas cosas. Y a esta gente que está sufriendo oprobio, maltrato, humillación, muerte día tras día, a ellos es a quien Pedro le escribió esta carta diciéndole: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Eso no es algo que va común con nuestra manera, con nuestra naturaleza. La Biblia dice en Isaías 53, verso 6, que todos nosotros nos desviamos. Cada uno se volvió a su propio camino, porque esa es la descripción del hombre. A nadie le gusta tener a alguien sobre sí que le gobierne o que tenga autoridad sobre de él. Este es un texto que es muy impopular en la iglesia hoy en día, particularmente en los Estados Unidos. Ese es un tema que no se quiere escuchar. Ese es un tema que no tiene mucha aceptación, al contrario, que tiene mucho rechazo en la iglesia, principalmente en los Estados Unidos. Pero este es el texto que Dios quiere usar. Esta es la respuesta de Dios a ese espíritu de antiautoridad que prevalece hoy en día en el mundo en que vivimos. Vamos a ver ciertas cosas aquí que nos van a enseñar a tener una idea clara de este tema de la sumisión bíblica. ¿Por qué tenemos que someternos? Y vamos a ver cómo Dios nos enseña aquí clarito. Desde el principio comenzamos a leer la Biblia y vemos que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, creó al hombre, después del hombre creó a la mujer, los unió en matrimonio, es una institución divina, el matrimonio fue instituido por Dios, los unió en matrimonio y les dijo que ellos iban a procrear hijos y era el inicio de la familia. Son instituciones sagradas. Dios nos dio el matrimonio para que fuera la base de la familia. Y la familia, con términos bíblicos y principios bíblicos, tenía que ser la base de una sociedad bíblica.
Así es como Dios hizo las cosas, así es como Dios diseñó, así es como Dios ordenó todas las cosas. Entonces es algo que no tenemos por qué ignorar. Tenemos que estar claros en estas cosas. Hay estructura de autoridad en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos. Hay estructura de autoridad en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el gobierno, en la sociedad, en el mundo. No podemos salirnos de esas estructuras de autoridad que han sido instituidas, que han sido dadas, que han sido puestas en esos lugares por Dios mismo. La gente no podría sobrevivir sin estas estructuras de autoridad, sin estos círculos de autoridad que fueron instituidos por Dios y nos fueron dados por Dios. Aunque yo sé que muchas veces nos vamos a encontrar en estos círculos de autoridad, trabajando con personas que son déspotas, personas que no tienen mucha sabiduría, que les falta discreción, que no son prudentes, personas que son arrogantes y orgullosas. Yo sé, eso es real. Sin embargo, el llamado para usted y para mí que somos cristianos es aprender a someternos. Debemos aprender lo que significa someternos para que podamos responder bíblicamente y para que sepamos cuándo y cómo debemos actuar. Debemos entender cómo es que Dios se relaciona con todas estas instituciones y con todos estos círculos de autoridad que Él mismo ha instituido y que Él mismo nos ha dado. Primero que nada, ¿qué es sumisión? Sumisión es la acción de someterse sin cuestionamientos a la autoridad o la voluntad de otra persona. Eso es sumisión. La acción de someternos sin cuestionamientos a la autoridad o la voluntad de otra persona. Así de sencillo. Pedro comienza sencillamente aquí, dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Sométanse a toda autoridad humana. Así es como Pedro lo ve. No está hablando solamente de las instituciones, pero las personas que hacen estas instituciones. Debemos someternos a todos aquellos en autoridad sobre nosotros. Así de sencillo. No le busca otra explicación y va en otros términos porque ese es así. La verdad es esta. Vivimos bajo múltiples esferas o círculos de autoridad y muy posiblemente esas autoridades sobre nosotros no somos simpatizantes de ellos, no estamos de acuerdo con ellos por las reglas, por las leyes que nos dan. Eso es normal, eso es común, eso es, tal vez no normal, pero eso es la realidad. Siempre habrá líderes en quienes no confiamos, leyes con las cuales no estamos de acuerdo e impuestos que no queremos pagar. Eso es la realidad en el mundo en que vivimos. ¿Qué hacemos entonces? La Biblia dice, debemos someternos. Someternos, la palabra someterse viene de este término griego, era un término militar que decía, alíñate, sométete al rango de aquellos que están sobre de ti. Eso es lo que la palabra someterse significa. En una manera no militar, la palabra significa esa actitud voluntaria de ceder, de cooperar, de asumir responsabilidad, de llevar la carga o de ayudar. Eso es someterse. En términos no militares, esta era una palabra militar, pero en términos no militares, esa actitud voluntaria de cooperar y de asumir la responsabilidad de ayudar o de llevar la carga. Como ciudadanos en el mundo, estamos bajo leyes civiles y bajo la autoridad de aquellas personas que Dios nos ha dado para obedecerles, para someternos de una manera humilde y sumisa, aunque eso representa vivir en un mundo hostil, un mundo que no conoce de Dios y un mundo vil y pecaminoso. En sí, la sumisión envuelve el hecho de no buscar nuestros propios intereses, pero asumir voluntariamente el compromiso de servir a los demás. Eso es en sí sumisión. Es ese interés voluntario de asumir el compromiso de servir a los demás. Aun si no nos gustan las reglas o cómo son o lo que hacen,
debemos, como dice la palabra, alinearnos, debemos ponernos en rango, bajo la autoridad de aquellos que están sobre nosotros, porque sabemos, ¿cómo es posible que podamos someternos a gente que es impía? Algunos de ustedes me están escuchando en Sudamérica y los gobiernos muy corruptos, entiendo eso. Y tal vez estás pensando, ¿cómo me puedo someter a un presidente que es corrupto, que es un ladrón, que es un vil, que es un falso, un mentiroso? No si no tienes una relación con Dios, pero si tienes una relación con Dios, debes aprender cómo someterte a esas autoridades y por qué lo tienes que hacer. Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, verso 18, que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Así es la palabra. Debemos ser llenos continuamente del Espíritu Santo para que seamos controlados por el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu resulta en el control del Espíritu. Una persona que no es lleno o controlado por el Espíritu jamás va a entender el concepto de sumisión y jamás va a cooperar en someterse a las autoridades que han sido puestas sobre él por Dios mismo. Pedro es muy específico en estas instancias. Aquí nos dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como al superior o a los gobernadores como por él enviados. Tal vez me estarás diciendo, es fácil, yo no tengo rey en mi país, así que no tengo que someterme. No, sométete al presidente de tu país y luego sométete al gobernador de tu estado y luego sométete al alcalde de tu ciudad y a todos aquellos que están en autoridad. Y déjame decirte, la Biblia aquí no hace excepciones. Esa es la parte que nos da mucho problema. No hay excepciones. Muchos de nosotros entendemos que las líneas de autoridad son necesarias para el eficiente funcionamiento y el orden en la sociedad. Entendemos eso. Pero cuando leemos textos como este que nos dice, sométete a las autoridades entre las cuales vives, decimos sí, pero sí entiendo someterme, pero ya empezamos con problemas. Porque si empezamos con el sí, pero, entonces ya le quitamos el significado de lo que Pedro nos está diciendo aquí. No es ahí donde comenzamos. Comenzamos con el mandamiento a someternos. Es un mandamiento y viene de Dios. Comenzamos allí. Porque entonces y solamente entonces vamos a poder apropiadamente y propiamente tratar con el asunto de someternos. ¿Por qué? Verso 13 y 14 nos dice, el principio de la sumisión bíblica es el deseo voluntario de servir a los demás. El propósito de la sumisión bíblica, dice aquí, por causa del Señor. ¿Qué significa cuando Pedro dice por causa del Señor, sométanse a toda institución humana? Nos dice que Dios está en una dirección, en una relación y en una conexión directa. ¿Qué es lo que dice? Sométete por causa del Señor. Que Dios tiene una relación directa con la autoridad que está sobre nosotros. Y si esto es verdad, que Dios tiene una relación directa con esta autoridad, sea quien sea, entonces al fondo de las cosas, Dios es grande, más grande que todos. El que está detrás de esa autoridad es Dios mismo. Así de sencillo. Hay una conexión directa entre todo tipo de autoridad con Dios, que es la suprema autoridad de todo el universo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña. Romanos capítulo 13, verso 1 dice que todos debemos someternos a las autoridades que nos gobiernan, porque toda autoridad viene de Dios y aquellos en posición de autoridad han sido puestos ahí por Dios. Las autoridades que existen han sido establecidas por Dios. Nadie puede regir autoridad, ejercer autoridad, si no es por la voluntad de Dios. Cuando Pilato le dijo a Jesús, no me hablas, no me contestas, no sabes que tengo autoridad para condenarte y autoridad para soltarte. Jesús le dijo, tú no tienes autoridad sobre de mí, a menos que no te sea dada por mi Padre. Dios está detrás de cada autoridad, llámese como se llame. La autoridad de un padre sobre sus hijos, la autoridad de una madre sobre sus hijos, la autoridad de un padre, el esposo sobre la esposa. Eso no nos gusta. Bueno, ni modo.
La autoridad del director de la escuela sobre mis hijos y por lo mismo sobre de mí. La autoridad del alcalde, la autoridad de la policía, del sheriff de donde vivo. La autoridad del gobernador. No me cae, no importa, él tiene autoridad sobre nosotros. La autoridad del Congreso de los Estados Unidos donde vivimos, la autoridad del vicepresidente o la vicepresidenta, en nuestro caso, la autoridad del presidente. Todos tenemos una autoridad sobre nosotros. Nos sometemos a toda autoridad porque Dios nos manda a hacerlo y porque Dios ha establecido esa autoridad, llámense como se llamen. Y no pueden operar sin la autoridad de Dios. Eso significa que la sumisión a la autoridad es en verdad un aspecto de sumisión a Dios. Nos sometemos a cualquier forma de autoridad cuando mis hijos son obedientes a mí, en realidad están siendo obedientes a Dios. Por eso siempre les digo a ustedes, mamás, nunca le digan a sus hijos, a ustedes papás, lo vas a hacer porque yo digo. No, desde chiquito enséñale. Cuando él desobedece, tráelo, siéntalo y dile, te voy a leer lo que dice la Biblia acerca de la autoridad. Así que de aquí en adelante, usted me va a obedecer porque estamos usted y yo obedeciendo a Dios. Así de sencillo. Nunca llegaremos a completamente entender la importancia de la sumisión hasta que no conectemos este asunto a nuestra obediencia a Cristo Jesús. El que entiende la sumisión bíblica no tiene ningún problema someterse a ninguna forma de autoridad porque sabe que en el último de los casos está sometido es a Cristo Jesús. Una vez que vemos al Señor íntimamente involucrado en cada detalle de nuestras vidas, así entonces aprendemos que la obediencia a la autoridad es en realidad una obediencia a Dios mismo. Y estaremos dispuestos y no tendremos problema en someternos sin ser obedientes por causa del Señor, dice Pedro. Porque el Señor está con nosotros, Él nos oye, Él nos ve, Él sabe todo y nos ve cuando nos sometemos a la autoridad y le agrada. Porque eso es obediencia a Él. En realidad, la autoridad sobre nosotros, lo que sea, no es lo último, no es lo que importa. Lo que importa es la autoridad. Claro que somos obedientes y de buena manera para el propio funcionamiento y orden de la familia o de la sociedad o del país. Pero en el último de los casos nos sometemos porque queremos agradar a Dios. Y luego, ¿qué dice Pedro aquí? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey o a los gobernadores. Dice, porque son enviados por Él para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos sumisos y obedientes. Aquí podemos decir, sí, pero es que aquí no se menciona a los gobernantes que son corruptos y que son malos. No, la sumisión es difícil ya con aquellas personas que son buenas, honestas, sabias, buenos personajes. Pero ¿qué si las personas son malas, corruptas, mentirosas, ladrones? Seguramente para eso no aplican esas palabras de Pedro, ¿cierto? No, déjame recordarte. Pedro escribió en el tiempo de la más vil conducta, del más vil de los Césares hasta ese día. Y aún a ellos les dijo, aprendamos a someternos. Los gobernantes existen, dice aquí, para recompensar a aquellos que son de buen comportamiento y para castigar a aquellos que son de mal comportamiento. Cuando hacemos lo que es justo, lo que es correcto, no tenemos por qué tener miedo, no vivimos en temor. Pero cuando hemos hecho lo malo, no deberíamos sorprendernos cuando tenemos que ser castigados por eso. Si vas manejando y ves esas luces azul y rojas detrás de ti, pero si estás comportándote bien, no tienes ninguna infracción, no tienes por qué tener miedo. Pero si sabes que debes una enciclopedia de infracciones, vas a estar temeroso. Cuando obedecemos a la ley, no tenemos nada de lo que ser temerosos. Pero si estamos en desobediencia, no hay excusa en el mundo que nos salve. Entonces nos dice aquí, y es importante esto, el principio, ¿cuál es el principio bíblico? Es someternos voluntariamente porque haciendo esto estamos sirviendo a los demás. ¿Y por qué lo hacemos? Porque dice aquí, es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la motivación de todo esto? Porque
en serio, la motivación para vivir esta manera sumisa y para ser bíblicamente sumisos, la motivación es esto: la verdadera sumisión trae consigo libertad. Así de sencillo. Aquí dice: esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. La sumisión bíblica en realidad trae consigo mismo libertad. Mucha gente piensa que cuando nos sometemos ya no somos libres y que la sumisión es el lado opuesto de la libertad, y no hay tal cosa. Cuando elegimos ser sumisos y cuando vivimos en sumisión bíblica estamos hablando, eso no significa que ya dejé ir mi libertad y no, ya entregué mi libertad. No hay tal cosa. Déjame ponerte un ejemplo claritito, así de rápido, para entender. Y yo sé que el fútbol es muy conocido en Latinoamérica, así que hablemos de fútbol. Imagínate que mi nieto le gusta el fútbol, apenas tiene 6, 8 años, y yo quiero que sea un gran futbolista. Tiene el talento y yo le ayudo para eso. Le digo: ok, yo voy a conseguir este amigo que tengo que es un coach, es un entrenador, pero era un gran jugador de fútbol. Era un buenísimo jugador. Y él está dispuesto a ayudarte. Le tengo que decir a mi nieto: él te va a ayudar a que seas un excelente jugador de fútbol en el futuro. Ok, entonces ahora el coach o el entrenador o este amigo viene y le dice: bueno, vas a entrenar conmigo, pero eso sí, vas a hacer lo que yo te diga, vas a estar cuando yo te requiera, vas a hacer exactamente, vas a seguir mis instrucciones y vas a comer y te vas a cuidar de esta manera. Ahí está el caso. Mi nieto tiene la libertad de decir: no quiero, y ya no lo hace, pues. Pero si dice: está bien. Ok, entonces ahora, todas sus tardes que podía jugar con los amiguitos, que podía andar en su bicicleta, se fueron. No es libre de hacer eso, porque tiene que practicar, tiene que entrenar y está corriendo y no puede comer lo que se le dé la gana porque tiene que cuidar su físico y tiene que patear la pelota como le diga el entrenador, y lo hace horas y horas y horas, la misma pelota, el mismo tiro, todo hace lo mismo. Pero ya no es un niño, ahora ya es un adolescente. Y ahora está creciendo y de repente ya cumplió sus 16, 17 años y viene el llamado a jugar en la selección de mi país. Y viene el mundial. Y aquí está el día en que por fin mi nieto va a debutar. Le veo ahí atrás su número y el apellido: Almazán. ¿Valió la pena haber entregado su libertad de jugar, de pasar el tiempo? ¿Valió la pena? Uh-huh. Ahora el entrenador le dice: estás listo, vas a jugar. Y le dice: ¿sabes qué? Eres mejor que yo. ¿Ves los beneficios? Él entregó sus derechos de no jugar, de no andar en bicicleta, de no estar en la tele jugando Pokémon o cualquiera de esas cocinadas, porque tenía que entrenar. Pero valió la pena. Entonces, eso es en realidad lo que significa. Ya sí tenemos la libertad, pero cuando entregamos nuestra libertad para conseguir un logro mayor aún, es una cosa hermosa. Ya veo que mi libertad, el someterme a ese régimen, a esa disciplina, me dio la libertad de ser un gran jugador, me va a decir. Eso es lo que a veces no entendemos. El precio fue mayúsculo, sí, fue grande. Y él tuvo que rendir sus libertades. Pero ahora el beneficio es grandísimo. Así es en todas las cosas que hacemos, aún incluido en lo espiritual, en el crecimiento espiritual. No hay ningún sustituto para la disciplina, para el compromiso y para la sumisión personal. Si queremos ser exitosos en ciertas cosas, debemos aprender que la sumisión trae consigo mismo libertad. Sumisión para muchos de nosotros significa hacer lo que no queremos hacer, pensar de una manera que no queremos, seguir instrucciones de una persona que no nos cae, que no confiamos, pero no. Y por lo mismo, a ese punto comenzamos a hacer mucho reclamo, de todo murmuramos. Mira, ese me manda y no, mi jefe en el trabajo no sabe nada, pero gana más que yo y nomás trabaja poquitas. Y comenzamos a hacer complaint de todo mundo, hasta los niños en la casa. Oh,
me cae gordo mi mamá, siempre me dice que no puedo salir a jugar, bla, 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 bla. Eso no es, ¿acaso no es la realidad de la vida? Sí. Nos pasamos la vida haciendo, murmurando de todo lo que tenemos que hacer. O el otro lado, comenzamos a hacer excusas. Sí, yo quería ser un buen jugador, pero ese entrenador me cae mal. Sí, me gusta mucho la escuela, pero ay, esa maestra me caía mal. Y sí, yo podía hacer en mi trabajo, pero ese supervisor me cae mal. Y a mí no me importa, yo hago lo que quiero, porque el alcalde de mi ciudad es esto, porque el gobernador es esto, porque el presidente es esto. Y hay un total estado de anarquía. No. ¿Por qué? Porque la pregunta sería siempre, ¿acaso entonces no somos libres? Claro que somos libres. Somos libres del pecado, libres de la influencia de Satanás, libres de la condenación, como cristianos. Pero eso aquí Pedro dice, no quiere decir que somos libres para hacer lo que nos da la gana y para vivir como si fuéramos la última Coca-Cola del desierto. No, esa no es la libertad. ¿Qué es lo que significa? Entonces significa, aquí dice Pedro, como siervos del Señor. Eso es lo que significa. A ver, te pongo un ejemplo. Esta palabra siervo es esclavo por voluntad propia. Dice Pedro, vivamos como esclavos por voluntad propia. ¿A qué se refiere esto? En los tiempos del Antiguo Testamento había personas que tenían estos siervos que vivían con ellos como esclavos. Algunos de ellos llegaban jóvenes a estas casas, estas familias los traían a ser sus siervos, pero después de un número de años, 7 años, le decían, ahora eres libre, has servido conmigo 7 años, ya no tienes que vivir aquí como esclavo, eres libre de irte. Ese esclavo le decía, sí, pero sabes, llegué aquí joven, ustedes me trataron bien, me dieron comida, nunca me ofendieron, nunca nada de esto, siempre estuvieron pendientes de mí, aquí conocí a mi esposa, aquí viviendo en la casa de ustedes tengo a mis hijos, no quiero irme. Ustedes me han tratado bien. Y había miles de casos así, principalmente dentro de los que ya después llegaron a conocer del Señor. Entonces decía, ok, entonces no te quieres ir. No, decía, entonces ven acá. El amo, el dueño de la casa, le perforaba el oído y le ponía una arracada de oro aquí. Entonces ese siervo que ahora tenía la libertad de irse decía, esta arracada de oro en mi oreja me dice o le dice al mundo que aun cuando tengo la libertad de irme, yo escogí ser un siervo en esta casa porque aquí me han tratado bien. Oh, ¿no es algo maravilloso? Para el cristiano, escuchaste de tu pecado, escuchaste la condenación del pecado, escuchaste que la paga del pecado es muerte y dijiste, no, yo quiero entregarle mi vida a Cristo Jesús. Señor, por favor, entra a mi corazón, sálvame de mi pecado, perdóname mi pecado, dame salvación y vida eterna en tu nombre. Y Jesús viene y hace eso y te hace libre. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora eres libre. Pero como ahora eres libre, no quieres irte libre a hacer lo que te da la gana, vivir como antes vivías. Ya sabes las consecuencias. No, Señor. Sí sé que soy libre, pero quiero usar mi libertad para ser un siervo tuyo por voluntad propia. Y ahora Jesús dice, bueno, no te voy a poner una arracada de oro. Voy a poner mi espíritu en ti. Es más, voy a vivir en ti. Porque tú por voluntad propia quieres ser mi siervo. Yo voy a vivir en ti para que tú lo que tengas que hacer no lo hagas tú, pero lo haga yo en ti, que ahora vivo en ti. Eso es libertad. Eso es libertad. Libertad no es la mujer que dice, quiero ser libre de ir donde yo quiera con mis amigas y que nadie me diga nada, mi esposo no me diga. No, libertad no es el hombre borracho, malviviente, odioso, que dice, ya no aguanto la responsabilidad de mi familia, quiero ser libre de la responsabilidad de pagar, de trabajar, de mantener a gente. Eso no es libertad, eso es esclavitud cuando el hombre hace eso. Libertad no es de la jovencita que dice, pues quiero vestir así y hasta acá arriba la falda y andar mal. Eso no es libertad, eso es esclavitud al pecado. Libertad no es ese joven que dice, pues que todos mis amigos fuman marihuana y toman y eso, yo quiero tener mi libertad. Eso no es libertad, eso es esclavitud al vicio, a la pornografía, a las drogas. Libertad es funcionar para lo cual Dios te creó. Dios me creó
porque me hizo a su imagen y semejanza, me creó Dios para que yo fuera una vasija que Él llene con la plenitud de su presencia, y donde quiera que me lleve, la gente pueda oler Cristo en mí. Eso es libertad. Libertad es poderle decir no al pecado, no a Satanás, no a los vicios, no a la maledicencia, no a esas cosas horribles de la oscuridad. Eso es libertad. Soy libre para decirle no más en el pecado. Y soy libre para decirle, le he entregado mi vida a Jesús y voy a morir hasta el último día de vida en este mundo sirviéndole a mi Señor, porque para eso vino y me hizo libre. Eso es ser libre. Aunque estoy sometido a las autoridades, hay autoridades en todos aspectos en la sociedad, pero aunque me someto voluntariamente para servir a los demás, soy libre en Jesús. Eso es verdaderamente libertad. Eso significa ser libre. Para eso fui creado. Veamos ahora la aplicación de este concepto. Dice en el verso número 17, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Como siervos de Cristo Jesús por voluntad propia, ahora honramos a todos. ¿Por qué? Porque todo hombre, toda mujer fue creada a la imagen y semejanza de Dios. Todos. Así que todos merecen dignidad, todos merecen respeto. No es el color de la piel lo que los hace diferentes. Gracias a Dios que nos hizo diferentes. Para que aún en esa diferencia, aún en la diversidad, podamos encontrar unidad y juntos podamos clamar. No se trata de blancos y morenos, y más o menos se trata de un solo color, el color rojo de la sangre de Cristo Jesús, que a todos los hombres y mujeres nos hace ser iguales posicionalmente en su presencia. Todos merecen respeto. Cuidado de no andar murmurando contra gente, aunque si son tus enemigos. Pero el presidente me cae gordo por esto. Merece respeto, tienes que honrar a esas personas. Pero no son muy honorables que digamos, de nada eso tiene validez. Tú debes honrar a todas las personas. Pero tú no sabes lo que Dios puede hacer. El otro día vi un texto que puso un hermano que tiene un centro de rehabilitación en Ensenada. Y dice, cuidado cuando murmures del adicto a las drogas. Dios lo puede salvar y puede ser Él el que salve a tu hijo de la adicción a las drogas. Cuidado, todas las personas merecen honor. Y luego, pues fácil de entender. La segunda, amar a los hermanos. ¿Por qué amamos a los hermanos? Porque amamos a Dios. La Biblia dice, esta es toda la ley. Ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. El segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a los hermanos. Y luego el tercero dice, teme a Dios. Cuando quiera que estés fallando en una de estas cosas, no se te olvide que delante de Dios vas a tener que dar cuenta por cada palabra ociosa que salga de tu boca. No creo que necesito explicar más acerca de eso. Por cada palabra ociosa que salga de tu boca vas a dar cuenta. Temer a Dios. Para ustedes jóvenes que me están escuchando, cuidado de murmurar de tu papá, cuidado de murmurar de tu mamá, porque vas a dar cuenta delante de Dios de cuánta honra le diste a tus padres. Y algunos de ustedes están rechinando los dientes. Delante de Dios vas a dar cuenta por todo el sacrificio que tu madre y tu padre hicieron por ti. Y delante de Dios no tienes excusa. ¿Es serio? Esto es serio. Teme a Dios. Y la última, la más difícil de todas, honra al Rey. Pero que no me cae, no importa. Honra al Rey. Pedro le estaba diciendo a esta gente, honren a Nerón. Nerón es el peor personaje en la vida a quien quiero darle honra. No, la Biblia dice que hay que honrarlo. Estos versos en realidad nos enseñan que el asunto de la sumisión es un asunto, primero que nada, es un asunto del corazón. Y no vale cuando la gente dice, no, yo solamente le doy cuentas a Cristo Jesús. Sí, al último de todo le vas a dar cuentas de todo modo por esto. Y Jesús no va a decir, ay, pues es que tú eras mi seguidor, tú eras mi simpatizante y tú. No. Eso no vale, no debe ser parte del vocabulario de los cristianos. Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? Y aquí, por el Espíritu Santo, el Señor te dice, honra al Rey
Para de contar. Se acabó la discusión, lo haces, gloria a Dios, no lo haces, responderás delante de Dios. Así de sencillo, así de fácil. Entonces cerremos ya, porque nada más me quedan unos cuantos minutos. Cerremos con este asunto. Número 1, las estructuras de autoridad en el universo fueron establecidas por Dios. Todo tipo de autoridad, así ya dije, sea el maestro del kinder, de la primaria, de la secundaria, sea el patrón, sea el supervisor, sea el alcalde, sea el policía, sea quien sea, todas esas autoridades fueron puestas por Dios. Y ninguno de ellos va a escapar el juicio de Dios. Así que no te preocupes si son buenos o son malos, eso no es tu tarea, ese es asunto de Dios. Tú preocúpate por darles honra y preocúpate por someterte a esas autoridades. Todos estamos en autoridad en algún momento de la vida, de todos modos. Y si no aprendes a obedecer y no aprendes a someterte, jamás vas a aprender a ejercer autoridad. ¿Por qué hay tan malos padres en el mundo? Porque nunca aprendieron a someterse, ahora tampoco pueden ejercer autoridad sobre sus hijos. Y gritan y maltratan y todo el tiempo andan comparando y andan insultando a sus hijos. Eso no es autoridad. Eso es maledicencia y delante de Dios vas a dar cuentas por eso. No. Un padre tiene autoridad no porque grita, no porque manda, no porque golpea, no porque castiga. Un padre tiene autoridad porque él mismo está sometido a una alta autoridad que se llama Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ningún padre, escúchame lo que te digo, ningún padre, ninguna madre va a poder ejercer su autoridad si no él mismo está sometido a la autoridad de Cristo Jesús. Él es la máxima autoridad de su vida. Cuando un padre ha sometido su voluntad, su vida y todo a Cristo Jesús y vive en esa sumisión delante de Cristo Jesús, la autoridad de su padre brilla porque es la autoridad de Cristo Jesús. Por eso hay mucho abuso infantil, por eso hay mucho maltrato. Tú estás en el lugar donde estás, tú eres lo que eres por únicamente la gracia de Dios sobre ti. Estás donde estás y eres lo que eres solamente por la gracia de Dios sobre ti. Hay veces que Dios nos va a poner en lugares que no son muy cómodos y que no nos gustan. Y hay veces cuando Dios te pone en un lugar, no reniegues, no murmures. Si Dios te está haciendo pasar por un tiempo en donde te está estirando, donde te está moldeando, donde te está limando esas asperezas, es porque necesitas aprender ciertas cosas. Lejos de murmurar de otras personas, preocúpate de que estés obedeciendo y aprendiendo lo que Dios te quiere enseñar. Es la única manera como podríamos aprender. Así que la sumisión es primero que nada una actitud del corazón. Entonces, ¿debemos obedecer ciegamente? No. ¿Cuándo es correcto no obedecer? Cuando te dicen que debes desobedecer a Dios. Allí se acabó. Ahí no puedes obedecer. Y lo vemos en la vida de Daniel, y lo vemos en la vida de los amigos de Daniel, y lo vemos en la vida de Pedro y de Juan, y lo vemos en múltiples instancias en la Biblia. Cuando los discípulos fueron amenazados y dijeron, no prediquen más en el nombre de Cristo Jesús, dijeron, lo siento mucho, pero nosotros primero que nada obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Así que nos van a castigar, venga el castigo pues, pero no vamos a dejar de obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando el gobierno te dice, no puedes leer la Biblia, entonces está bien desobedecer. Cuando el gobierno te dice no te puedes congregar en una iglesia con los hermanos, entonces es cuando vamos a desobedecer. Cuando el gobierno te dice debes entregar a que tus hijos sean esto, cuidado ahora con esta agenda homosexual, cuidado, eso debería ser un tema de muchas horas, pero ten mucho cuidado. El Estado, el gobierno empezó aquí en Estados Unidos y pronto se va a regar en todas partes. El Estado cree que tiene el derecho de definir la sexualidad de tus niños pequeñitos, apenas en la primaria. Creen que ellos tienen el derecho de decirle a tu niño, ¿te sientes que eres niña? Pues sé niña, pues si tus papás no te pueden decir, no. Ojalá y nadie de nosotros, porque ahí se acaba todo tipo de sumisión. No. ¿Cuándo es correcto desobedecer? Cuando la voluntad de Dios está siendo quebrantada. Cuando la honra de Dios está siendo pisoteada, cuando el nombre de Dios está siendo difamado, cuando la palabra de Dios está siendo burlada, en ese momento decimos, se acabó, en este momento voy a obedecer a Dios antes que a los hombres y nadie me puede obligar. Pero cuidado,
que sea la gloria de Dios, que sea la voluntad de Dios, que sea la palabra de Dios lo que está en juego y no tu preferencia. Porque muchas veces confundimos preferencia con la gloria de Dios. No, pues es que yo prefiero que haya un presidente de esto. No. Eso no vale. Es lo que es bíblico solamente. ¿Y qué hacemos entonces? Te lo voy a dejar sencillo. Sé un ciudadano modelo para toda la gente con quien vives y en donde vives. Que tu conducta sea irreprochable, que tu conducta sea la conducta digna de un hijo de Dios, de una hija de Dios. La sumisión no es una excusa para que nadie viole los mandamientos de Dios, pero tampoco la sumisión es una excusa para decir, no estoy de acuerdo, no lo voy a obedecer. No, así no. Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. En estos versos, ¿cuántas veces se menciona Dios? Y fíjate lo que está haciendo aquí. 4 veces en 5 versos se menciona Dios, 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 Dios. ¿Por qué el Espíritu mencionó tanto a Dios? Porque al final de todo esto, la sumisión bíblica es un asunto entre tú y Dios. No se trata de ti. La sumisión bíblica es un asunto entre tú y Dios. Yo creo que Dios me tiene en el lugar donde estoy, sí. Con estas autoridades, sí. Bajo estas circunstancias, sí. En este país, con estas leyes, sí. Yo creo que Dios me tiene ahí. Entonces, ¿creo que Dios está en absoluto control de mi vida? Sí. ¿Creo que Dios puede quitarme de aquí cuando Él quiera? Sí. ¿Creo que Dios tiene, en verdad, el plan perfecto para mi vida? Sí. Si contesto que sí, no tengo problema en someterme. Si todavía contesto no, entonces mi problema no es con las autoridades, no es con la gente, no es con las leyes, no es con las reglas, mi problema es con Dios. Y si tienes un problema con Dios, pues no vas a ganar. ¿Cuál es la conclusión? Ama a Dios y vive para Dios. Así es como se obtiene la verdadera libertad, amando a Dios y viviendo para Dios. Y en todo lo que hagas, que seas absolutamente de Él. Soy tuyo, Señor, haz de mí como a ti te plazca, no mi voluntad, pero la tuya. Tú dices, yo obedezco. Tú mandas y yo voy. Tú llamas y yo respondo. Tú abres la puerta y yo sirvo, Señor, porque soy tuyo y absolutamente tuyo. Aparte de todo, en toda relación, Dios es supremo, Dios es lo más importante. Primera de Samuel 15 dice, la rebeldía, escucha, la rebeldía contra la autoridad es una forma de rebelión contra Dios. Rebeldía contra cualquier autoridad es una forma de rebelión contra de Dios. Y después de todo, seguimos el ejemplo de Cristo Jesús. En los próximos versos vamos a hablar más acerca de este tema, pero si en verdad queremos seguir en los pasos de Cristo Jesús, y si en verdad hemos aprendido que la cruz del Calvario, la sangre de Cristo Jesús vino y se derramó sobre nosotros, nos lavó de nuestros pecados, nos salvó de nuestra perdición, nos perdonó, nos dio salvación y vida eterna, el asunto de la sumisión bíblica se encuentra explícitamente claro al pie de la cruz. Al pie de la cruz recibimos esta nueva identidad que es en Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús fue obediente, nosotros debemos ser obedientes. Y si Él nos enseñó el supremo ejemplo de la sumisión, siguiendo sus pisadas debemos ser como Él. Porque después de todo, eso es lo que se trata, ¿no? Queremos ser como Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por este día, por esta enseñanza en tu palabra. Gloria sea dada a tu nombre, Señor. Tú eres maravillosamente bueno, Señor. Que toda la honra y la gloria sea para ti, mi Dios. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.